Al aire. Bien. Muy buenas tardes nuevamente. Los saluda Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán. Bienvenidos a este nuevo taller de coyuntura desde hace ya un tiempo, como ustedes lo notan, ¿cierto? En forma remota a través de esta plataforma Zoom. Esta semana nuestro invitado es el analista político, escritor y académico Sergio Muñoz. Hemos invitado a Sergio, además columnista de La Tercera, participa semanalmente en ese diario Escribiendo, y lo hemos querido invitar porque además él ha dedicado parte importante de su última columna a pensar un poco y a darnos ciertas señales de cómo ha venido cambiando la situación política de nuestro país, y es sobre eso que precisamente es por ese motivo que lo hemos invitado y queremos conocer su análisis, su opinión. Antes de darle la palabra a Sergio, quiero recordarles que una vez que él exponga, abriremos los micrófonos para que puedan realizar sus preguntas, y los invitamos desde ya a ir escribiéndola y a anotarse ahí. Sergio, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno. Gracias a ti por aceptar la invitación. Estoy muy agradecido de la invitación de la Fundación Jaime Guzmán para participar en este taller de coyuntura. Creo que es muy valioso el empeño de la Fundación en favor del diálogo, del intercambio de ideas en las actuales circunstancias. Conversaba anoche por teléfono con un amigo que vive en Temuco y que es profesor de la Universidad de la Frontera. Me decía, a propósito de los últimos actos de violencia, que en la Araucanía existe mucho temor y también mucha desesperanza, porque no ven que el Estado actúe resueltamente para imponer el respeto a la ley en la región. Eso ha llevado a algunas familias en diversas localidades, y ya cansadas del bandolerismo, a considerar que solo les queda armarse también para defender lo suyo. Tomar las armas. Es muy grave que la situación haya llegado a ese punto. Ya hubo enfrentamientos ayer en torno al desalojo de una de las municipalidades tomadas. El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones. Es imperativo en la Araucanía, también en la región del Biobío, desarticular a los grupos armados que por demasiado tiempo han martirizado a la población de esas regiones. A partir de octubre del año pasado, nuestro país cambió para mal. Basta recordar el mes anterior, septiembre, cuando el calendario nos concedió 4 días para celebrar las fiestas patrias. El país no estaba en crisis. Las ventas del comercio eran una prueba de ello. Miles de personas aprovecharon de viajar dentro y fuera del país. Es cierto, en todo caso, que había no pocas necesidades que atender, sobre todo las derivadas del peso de las desigualdades, las pensiones bajas de muchas personas, los nuevos focos de marginalidad compuestos por miles de inmigrantes, la precariedad y la pobreza que están a la vista en las carpas que se instalan en la noche en diversos lugares de la capital y otras ciudades. Era evidente también que había crecido, a esas alturas, el malestar de los nuevos sectores medios, por sus expectativas no satisfechas. Se habían ilusionado con un mejoramiento sin pausas de sus ingresos y temían, con razón, ahora endeudados, recaer en la pobreza. Chile dio un verdadero salto de progreso en los últimos 30 años. Allí están para probarlo las estadísticas, no solo de crecimiento,
del ingreso per cápita, sino de los índices del desarrollo humano, según las pautas de las Naciones Unidas. Los programas de protección social son una muestra elocuente de los logros. Han surgido, sí, nuevas necesidades y subsisten otras antiguas necesidades. Pero Chile ha recorrido una vía que ha permitido mejorar la vida de la inmensa mayoría de la población. Nada, pues, hacía pensar en octubre que la mayoría de los chilenos había llegado a un punto de desesperación y había estallado. ¿Qué pasó entonces? ¿Acaso el alza del pasaje del metro era suficiente para explicar el ataque simultáneo a numerosas estaciones? Pronto empezó a sonar una consigna muy reveladora, difundida en videos por ciertos actores exitosos. No son 30 pesos, son 30 años. Era, fuera de toda duda, el cuestionamiento global al camino que inició Chile en 1990. Hay una historia larga de lucha social en nuestro país. Huelgas prolongadas de trabajadores, manifestaciones estudiantiles, marchas más o menos masivas, y qué decir, tomas de colegios y escuelas universitarias. Pero nada se compara con el 18 de octubre y las semanas siguientes. Los chilenos asistimos a la irrupción de la violencia, la destrucción y el pillaje en gran escala, con características inéditas en nuestro país. Los saqueos, el vandalismo, la quema de bienes públicos y el fuego, sobre todo el fuego, como instrumento de desvarío. Todo eso tuvo el propósito de causar el mayor daño posible y aterrorizar a la población. Algo muy insano había en todo aquello. Sucede que el metro, por ejemplo, no había sido atacado ni siquiera en las protestas nacionales contra Pinochet. Y esta vez fue el blanco principal de los ataques incendiarios. Fue inmenso entonces el shock del 18 de octubre y los días que siguieron en nuestra convivencia. Los violentos actuaron arropados, desgraciadamente, por una fuerte campaña de apoyo en las redes sociales para dar a entender que todo lo que ocurría era un grito de justicia. Como tantas veces en la historia, en nombre de la justicia se empezaron a cometer terribles injusticias. No imaginábamos los chilenos que íbamos a ser testigos del asedio y ataque a comisarías y unidades militares. Tampoco imaginábamos que íbamos a ser testigos de la quema de iglesias y la destrucción de centros de salud. Y nada fue espontáneo. Una ofensiva de esa envergadura demandó necesariamente planificación, coordinación y recursos, muchos recursos. No la esperaba el gobierno, ni las policías, ni las Fuerzas Armadas, lo que hizo pensar que teníamos una democracia vulnerable o quizás incluso ingenua. El dueño de un pequeño kiosco en Alameda con Santa Rosa, testigo de una jornada de vandalismo contra el comercio de esa zona por parte de grupos de encapuchados, le dijo entonces a un periodista: he visto mucha maldad, señor, mucha maldad. Por desgracia, hubo quienes entonces, e incluso ahora, le han puesto música de epopeya a la barbarie. A ello contribuyeron en buena medida los comentaristas de la televisión, que describían la revuelta como el clamor de un pueblo agobiado. La masiva manifestación del 25 de octubre en Plaza Italia, en la que se escucharon muy diversas consignas, impresionó a mucha gente, incluso al propio presidente de la República, que llegó a decir que había escuchado la voz del pueblo. Sin embargo,
el intento de hacer una lectura, digamos, sociológica de lo ocurrido o centrada en las variables económicas no alcanza a explicar cómo fue que Chile quedó tan mal herido, cómo fue que muchas pequeñas empresas se derrumbaran, cómo se creó una dinámica de provocación a las fuerzas policiales que derivó en graves violaciones de los derechos humanos. En definitiva, cómo retrocedió nuestro país en tantos planos y se deterioró a tal grado nuestra convivencia. Digámoslo claro, octubre no se entiende sin la entrada en escena de fuerzas político-delictivas muy oscuras que convergieron tácticamente en el objetivo de crear el caos y en lo posible una situación de desgobierno que llevara a interrumpir el mandato presidencial. Hubo, sin duda, un plan antidemocrático. El 19 de octubre se produjo la primera petición de renuncia del presidente Piñera. La hizo el diputado Teillier, jefe del Partido Comunista. El caudal de la Asonada tuvo varios afluentes y se justifica que nos preguntemos si hubo injerencia extranjera en lo ocurrido. Todos recordamos el temerario viaje del presidente Piñera a Cúcuta, en la frontera de Colombia y Venezuela, en febrero del año pasado. Bueno, es probable, más que probable, que el régimen de Nicolás Maduro haya buscado tomarse desquite de aquel viaje. Muchos venezolanos que viven en Chile no tienen dudas al respecto. Aquel viaje del presidente no previó las consecuencias de desafiar a un régimen que no tiene escrúpulos. En YouTube se puede ver a Nicolás Maduro enviando un mensaje a los chilenos en los días de octubre, en el que dice: no son 30 pesos, son 30 años. Vaya coincidencia. Probar la intromisión extranjera no es sencillo, por supuesto, pero lo es más si en el terreno de los servicios de inteligencia nuestro país sigue con la guardia baja. Quienes hicieron suya la interpretación de la exasperación del pueblo y describieron la violencia como circunstancial o secundaria, por lo menos tendrían que explicar cómo es que desde octubre a hoy, incluso en las duras circunstancias creadas por la pandemia, con el país bajo estado de excepción, siguen actuando grupos dedicados a destruir y quemar, y que hasta hoy incluso se concentran en el asedio a los cuarteles policiales, como ha ocurrido en Peñalolén y otros lugares. Ya no hay dudas sobre la influencia de las bandas del narcotráfico en los actos vandálicos. La detención de Emilio Berkhoff, antiguo activista de la coordinadora Arauco Mayeco, en una operación de narcotráfico, dio nuevas luces sobre la alianza que existe entre los intereses, digamos, revolucionarios y los intereses directamente criminales. En la Araucanía ha crecido un tumor, frente al cual varios gobiernos han actuado con lenidad, agravada esta por torpezas como las cometidas por Carabineros el año 2018. Lo concreto es que el Estado está desafiado en el terreno de la fuerza y que en estos días tal desafío ha pasado a mayores. Es un duro reto político para el nuevo ministro del Interior. Alguien reparaba hace muy poco que en el período de la revuelta en Santiago, Valparaíso y otras ciudades se redujeron los episodios violentos en la Araucanía y el Biobío. Y cuando bajaron los desmanes en la capital por la emergencia sanitaria, resurgió la violencia en el sur.
Se trata de sumar 2 más 2. Hay gente entrenada y mucho dinero detrás de todo esto. Se trata de un problema mayor para la seguridad del Estado, frente al cual no caben negligencias. Si me he detenido en el problema de la violencia, es porque creo que se trata del problema político mayor que enfrenta nuestro país. Es allí donde se juega la posibilidad de convivir o no en libertad. La perspectiva de avanzar o retroceder como sociedad. La suerte de nuestra democracia. Y no puede haber ambigüedades al respecto. Un efecto de la violencia particularmente pernicioso es el miedo que ha conseguido condicionar el comportamiento de mucha gente, que opta por no decir lo que piensa y evita volverse sospechosa de pensar distinto. Otras personas, incluso con cargos, con autoridad, buscan mimetizarse con las proclamas del momento. Y como hemos visto hace poco, no pocos parlamentarios descubrieron la eficacia de las amenazas de nuevos estallidos. Ayer, la presidenta del Senado, Tatiana Muñoz, hizo circular por Twitter una declaración de todos los partidos opositores en respuesta al mensaje presidencial. Es un texto que resuma negativismo y que parece apostar por la desestabilización del país. Dice en una parte, comillas, el 18 de octubre existió y sigue latente, cierre de comillas. ¿Qué significa esto? Que las amenazas de nuevas violencias, por desgracia, ya se incorporaron a la forma de hacer política de los opositores. Y si esa declaración la firmaron todos los partidos opositores, uno no puede hacer excepciones, ¿ya? Es lo que suscriben todos ellos. Para desgracia de nuestro país, cada día hay mayores evidencias de la retroalimentación de la demagogia y la violencia. La aprobación de la reforma constitucional que permitió el retiro de una parte de los fondos previsionales corrió el cerco de la legalidad por las vías de hecho. Fue el llamado parlamentarismo de facto, una forma de liviandad respecto de las normas constitucionales, que parece suponer que el edificio institucional resiste cualquier cosa. Los parlamentarios pueden tener una u otra opinión sobre los cambios que deben realizarse, pero tienen la obligación de ser leales con el orden constitucional que les permite estar en los puestos que están. La Constitución vigente es la Constitución. Solo así es posible sostener las libertades. El asunto del marco constitucional que prevalecerá en nuestro país provoca justificada inquietud en mucha gente. Lo racional, vistas todas las calamidades que estamos enfrentando, la pandemia, la recesión económica, los estragos sociales, todo ello, lo racional, digo, sería no agregar más incertidumbres a las muchas que ya existen. Pero aquí estamos, embarcados en la inercia del plebiscito del 25 de octubre, respecto del cual abundan las dudas, no solo sobre la posibilidad material de realizarlo en estado de emergencia, sino también sobre sus reales implicancias políticas. Uno escucha a algunos dirigentes opositores que dicen, si no hay acuerdo sobre tal proyecto de ley, la reforma previsional, por ejemplo,
Ya nos veremos en la constituyente. Y ya se imaginan que aquello es una asamblea constituyente, ¿ya? Que parte de cero, ¿ya? Hay aquí muchas zonas ambiguas, grises o definitivamente oscuras. El calendario electoral que resultó de la postergación del plebiscito implica que todos los cargos de representación, todos, se renovarán entre abril y noviembre del próximo año. Y naturalmente, salvo que alguien demuestre lo contrario, todos serán elegidos de acuerdo a lo establecido en la actual Constitución. Es extraño que la mayoría de los partidos parezca no darse cuenta de lo que representa el eventual funcionamiento paralelo de dos parlamentos en el año próximo, la hipotética Convención Constitucional y el Congreso. Y por si fuera poco, en plena campaña presidencial y parlamentaria. Allí está configurado un escenario que puede derivar en una crisis institucional en forma. La retórica sobre el cambio constitucional silencia el hecho de que si efectivamente se elabora una nueva constitución, su entrada en vigencia no ocurrirá antes de marzo del 2022. Esos son los hechos. Ese es el calendario. Nadie se refiere a eso, ningún dirigente político. Y ocurre que en marzo de 2022 estará asumiendo su cargo un nuevo presidente de la República y un nuevo Congreso. Preguntamos, ¿acaso ese nuevo presidente y ese nuevo Congreso tendrán que aceptar sin chistar lo resuelto por la hipotética convención? También se puede preguntar, ¿el texto que se apruebe en esa convención va a pasar o no por el Congreso recién elegido? Son muchos los vacíos del acuerdo del 15 de noviembre. Y lo peor es hacer como que no existen. Creo que más allá de las opciones del apruebo o el rechazo, lo que importa es perfeccionar los cimientos del régimen democrático. Chile no necesita ser refundado, como lo sugieren ciertas expresiones estridentes. Necesitamos un acuerdo sobre las instituciones que queremos salvaguardar en cualquier situación. Esto implica reafirmar los consensos que a lo largo de 30 años han permitido aprobar numerosas reformas constitucionales por amplia mayoría en el Congreso y que consiguientemente no pueden lanzarse por la borda. El país no debe caminar a ciegas. Se requiere un acuerdo muy amplio con vistas a cambiar lo que sea necesario y también a proteger lo que merece ser conservado, ya sea por la vía de elaborar un nuevo texto o mediante nuevas reformas al texto actual. Lo esencial es reforzar las bases del Estado de Derecho. Es el Estado de Derecho el que nos protege a todos. Por eso mismo, hay que evitar que el país entre en una etapa de inestabilidad y desorden que podría ser aprovechada por aventureros de izquierda o de derecha. Esa es la condición absoluta para que Chile supere las dificultades y vuelva a progresar. En los últimos días ha habido un intercambio simpático de cartas en el Mercurio acerca de cuándo se jodió Chile, lo que hace pensar en la famosa frase de la novela de Mario Vargas Llosa sobre el Perú. ¿Cuándo se jodió Chile? Estoy en completo desacuerdo con el supuesto de que nuestro país se haya jodido.
por así decirlo. Tenemos problemas muy agudos, muchas necesidades que atender. Y es cierto que hay sectores que actúan irresponsablemente respecto de la suerte de la comunidad. Pero hay un país que trabaja, que construye, que despliega creatividad. Hay miles de jóvenes que estudian con ahínco, más allá del ruido, para formarse como profesionales que sirvan a Chile. La mayoría de los chilenos quiere seguridad, oportunidades, instituciones que velen por el bien común. Podemos tener una sociedad más justa. Creo, estoy convencido que nuestro país puede superar las actuales dificultades. En tal sentido, la responsabilidad del gobierno es crucial. Debe encarnar el interés nacional frente a las mezquindades, la racionalidad frente al frenesí, la voluntad de reconstrucción frente al negativismo, el fortalecimiento del Estado de Derecho frente a la violencia. Creo que hay reservas suficientes en nuestro país para derrotar el escepticismo y la desesperanza, para levantar a Chile económicamente y retomar la senda del progreso. Hay que ayudar al presidente a salir adelante. Él necesita sostener firme el timón de la gobernabilidad, dialogar con todos los que estén dispuestos, empeñarse en la protección de la población y no desmayar en el esfuerzo por unir a los chilenos. La democracia no se defiende sola. Tenemos que sostenerla entre todos, sin claudicaciones. Eso significa decir no a la intolerancia, no al fanatismo, no al matonaje. De esto se desprende que los dilemas que enfrenta nuestro país van más allá de izquierdas y derechas. Lo que está en juego es el pacto de civilización, que es la vida en democracia. Si pudiéramos recurrir a una imagen, esta sería la necesidad de abrirle paso a una coalición de los sensatos. Esto es el entendimiento de todos los que quieren que el país no sufra nuevos desgarramientos y que apuestan por la paz, la libertad y el derecho. Necesitamos vitalmente ese entendimiento. Muchas gracias. Gracias, Sergio, a ti por esta exposición, por la claridad y por la honestidad. O sea, es crudo el relato que muestras, pero también tiene un lado esperanzador, y sobre eso yo quería partir añadiendo a tu exposición algún comentario y también una pregunta. Tú acabas de decir que la democracia no se protege sola, digamos, y hay que colaborar con el presidente, y hay que buscar racionalidad, en fin. Déjame partir preguntándote, Sergio, honestamente, yo soy un poco menos positivo que tú, digamos, optimista que tú. Al menos estoy en esa situación hoy día, digamos. Sobre todo por las señales que uno va viendo, ¿no? Si uno lee la declaración, y sobre esto quiero preguntarte, más que por la declaración misma, pero hay una declaración que ayer sacaron desde la presidenta del Senado hasta el diputado Raúl Saldívar, a propósito de la situación de la Araucanía, y uno va viendo, va notando que no hay señales, digamos, de poder apaciguar un poco los ánimos. Mi pregunta es, en virtud de ese optimismo o de ese llamado a la cordura que tú haces, ¿con qué oposición crees tú que hoy día se puede dialogar? ¿Con qué oposición se puede buscar ese camino, a tu juicio?
¿Me escuchan? A ver, ¿puedes repetir lo último? Parece que hay dificultades con la Perfecto. conexión. A ver, Lo, perdón. lo que yo te... Sí, no, a ti. Hablabas de la oposición, parece, ¿sí? Claro, lo que yo pregunto en rigor es, a tu juicio, ¿con qué oposición hoy día se puede buscar esa racionalidad que tú nos haces, a la que hacías alusión? Eh, ¿Qué oposición es la que nos puede Ya, sacar o contribuir a sacar de este entuerto? Cuando uno mira, por ejemplo, la declaración de ayer que sacaron algunos parlamentarios, partiendo por la presidenta del Senado, en fin, eh, yo estoy menos optimista que tú, ese nada más mi punto, y por eso sí, te hago la pregunta. te entiendo. Eh, Creo que después de leer esa declaración encabezada por Adriana Muñoz, ¿me escuchas? Sí, Perdón. atentamente. Ahora, eh, cuesta eh, imaginar la posibilidad de tener interlocutores, ¿verdad?, en el ámbito de la oposición. Creo que aquí se cruzan muchos elementos, hay intereses electorales, aquí algunos están pensando en los intercambios de apoyos para la elección municipal, ¿verdad? Pero eh, algunos acuerdos han sido posibles, han sido posibles. Yo leí ayer una entrevista a la ministra del Trabajo, María José Saldívar, que informaba de cómo se ha ido avanzando, se estuvo avanzando en la discusión de la reforma previsional, ¿ya? Que ya está aprobada incluso por la Cámara, ¿verdad? Entonces, creo que el gobierno no puede claudicar en este esfuerzo por buscar interlocutores, buscar diálogo, ¿verdad? Eh, Fue escuchado por todo el país. Y allí hay una clara voluntad del primer mandatario de generar espacios de entendimiento. Eso es lo que importa. Hay que hablarle al país, no solo a los políticos. Eso, Claudio. Uh -huh. eh, Oye, Sergio, y si me permites continuar con este diálogo, digamos, eh, tú decías que la violencia es el problema más grave que tiene Chile hoy. Yo comparto eso. A mí me parece eh, eh, súper correcto, o sea, comparto el juicio, digamos. Considerando eso, ¿qué posibles escenarios, como los más posibles, crees tú, más allá del llamado que tú hagas, en términos del principio de realidad o en base a un principio de realidad? Yo te pregunto a ti, ¿qué escenarios, a tus juicios, crees que son los más posibles que se avisoran en el corto plazo para Chile? Insisto, independiente de lo que sean tus esperanzas, de lo que sea tu llamado, o lo que nosotros debiéramos empujar. ¿Cuáles son los 2 o 3 escenarios más probables para Chile en virtud de este gran problema Hoy que te tenemos? escucho bastante mal. Eh, ¿Me escuchas ahí mejor? ¿Me escuchas ahí mejor? Yo escucho perfecto. Digamos. ¿Soy yo el que tiene problemas de conexión y de micrófono, Lago? Sí, Bien, ¿me escuchas ahí ahora? ¿Me escuchas ahí? ahí sí, ahí sí. Bien, la pregunta es, tú decías hace un rato que nuestro mayor problema es la violencia, y a la vez Sí, sí. hacías un llamado, ¿cierto? A cuidar la democracia, a colaborar con el presidente, es lo que ha estado presente también en tu columna. Pero independiente de eso, yo te pregunto a ti, ¿cuáles crees que son los 2 o 3 escenarios más probables que se avisoran en el corto plazo para Chile? Más allá de lo que sean nuestras intenciones, ¿no? Mira, no funciono mucho como pitonizo, pero eh, creo que creo que la inercia del plebiscito, por ejemplo, bueno, habrá que ver qué pasa con la situación sanitaria, porque estoy seguro de que muchos en el gobierno y en la oposición deben tener dudas respecto del plebiscito y las implicancias del plebiscito, ¿verdad? Las derivaciones que
que puede tener. Pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato, ¿ya? Que significaría que los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre sinceraran sus posiciones, se juntaran de nuevo y dijeran, mire, busquemos un arreglo a esto, busquemos una fórmula mejor. Si queremos tener una nueva constitución o reformar esto, bueno, ¿por qué no hacerlo en el futuro Congreso y en acuerdo con el futuro presidente? ¿O alguien cree que puede haber una nueva constitución en el actual periodo presidencial y que entra en vigencia en el actual periodo presidencial? Sería una constitución con la firma del presidente Piñera, ¿eh? Bueno, si alguien lo cree, debería decirlo, ¿verdad? Los ciudadanos deben estar debidamente informados. ¿Ya? Basta de fantasear, de contar cuentos incompletos. Hay que contarle todo a los ciudadanos de manera que si se trata de tomar decisiones, las tomemos con la debida información. Es eso, Claudio. Sí, sí, perfecto. Y lo último, aquí te prometo que me callo. ¿A tu juicio es el populismo el segundo gran problema o está entre los principales problemas después de la violencia en nuestro país? ¿Se avisora un populismo tibio o de baja intensidad o tal vez más profundo a tu juicio como un problema del cual hay que preocuparse en Chile? ¿El populismo, dices tú? ¿Sí? ¿Perdón? Sí, sin ¿Sí? duda, sin duda. Muy breve, pero muy clara la definición que el propio presidente entregó sobre el populismo. El levantar soluciones fáciles para problemas complejos, ¿ya? Y eso lo estamos viendo en muchos países, ¿verdad? Acá también. Hay que enfrentar eso, ¿no? El país ha retrocedido como la mayor parte de las naciones. Estábamos viendo las cifras del retroceso económico de Estados Unidos ya en el segundo trimestre, que son tremendas, terribles. El retroceso que van a tener nuestros vecinos superior al nuestro, la caída del producto, ¿verdad? Muy grande en Argentina, muy grande en Perú, superior a la que vamos a tener nosotros. Eh, Enfrentar todo aquello exigirá mucha responsabilidad, mucho acuerdo, ¿verdad? El país va a tener menos recursos. La creatividad de iniciativa, ¿verdad? Tiene que tener financiamiento, tiene que tener financiamiento. Por lo tanto, los años que vienen no serán fáciles, no serán fáciles. Gobierne quien gobierne. Y sería bueno que los opositores se pusieran en el escenario optimista de que ellos van a gobernar, pues. Bueno, ¿qué país van a gobernar? Quieren gobernar un país en donde ya la inflación se desata, donde ya no hay disciplina fiscal, donde las carencias asoman por todos lados. No, el país lo tenemos que levantar entre todos, entre todos. Esa es la perspectiva más realista, ¿verdad? Son muchas las dificultades. Eso, Claudio. Perfecto. Daniela Carrasco, Sergio te va a hacer una pregunta más también. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sergio, ¿me Sí, escuchas? te escuchamos Hola, perfecto. ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniela? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, bien. Qué Es un bueno. poco Eh, rara esta manera de comunicarse. sí, bueno, primero muchas gracias por su exposición. Yo comparto muchos puntos de los que usted señaló y quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué piensa en relación a la insurrección que está instalada en el país? Porque si nosotros vamos analizando, no sé, quizás los últimos 10 años, hemos visto que la insurrección ha escalado dramáticamente, pero se ha visto como casos aislados. Por ejemplo, los overoles blancos, también el caso Bomba, cierto que hubo varios casos de bombas. También la instrumentalización de los liceos emblemáticos. Vimos incluso un mes antes del 18 de octubre, es decir, el 18 de septiembre, que empezaron a incendiar media luna en sectores rurales del país. También vimos, bueno, como usted mencionó, ataques a iglesias, a estatuas. Es decir, hemos visto que la insurrección se ha instalado en nuestro país
pero parece que eran simplemente casos aislados y así se tildaba por la prensa. Entonces quería preguntarle a usted qué piensa en relación a estos temas y qué faltaría para que el sistema político pueda detener estas expresiones y que no sean vistos simplemente como casos aislados. No sé si se escuchó bien. Sí, súper bien, Daniela, muchas gracias. Gracias. Sí, sí, bueno, lo que pienso sobre todo eso está en un libro que publiqué en enero, ya que estoy haciéndole propaganda a mi libro, le había advertido a Claudio. Eh, sí, tienes toda la razón, la violencia fue incubándose gradualmente, ¿verdad? En los meses anteriores a octubre, en los años anteriores también. Eh, qué facilidad tan grande para tomarse los colegios, ¿verdad? Y muchos directores de colegio asustados. Y en las universidades, qué decir, también hemos visto rectores universitarios asustados, muy asustados, ¿verdad? Y tratando de buscar la manera de no enemistarse con los violentos. Hay aquí tendencias malsanas, muy malsanas, que han crecido y tan grave como la violencia, la indulgencia, ¿verdad? Y de eso lo hemos visto, bueno, hasta en el Festival de Viña, pues, ¿verdad? Que hubo un imitador que le rindió poco menos que un homenaje a los encapuchados, a los, eh, a los integrantes de la llamada primera línea. Ha habido aquí mucho acomodo, mucho oportunismo, y frente a eso hay que levantar la voz. Todos los que tienen algo distinto que decir tienen que levantar la voz. Yo creo que el miedo nos ha hecho mucho mal y la violencia generó miedo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pensemos en los comerciantes a los que les destruyeron sus negocios, sus comercios, ¿verdad? Pensemos en la gente que vive en Plaza Italia. Yo tengo un amigo que vivía en Plaza Italia, ¿ya? Él es dueño de una librería eh, y me contó cómo fue aquello, ¿verdad? A partir de una denuncia falsa sobre lo que ocurría allí funcionaba, que fue denunciado falsamente como centro de tortura y luego vino la destrucción que vimos, la barbarie desatada, ¿verdad? Entonces, eh, a veces se tiende a exaltar el 18 de octubre, bueno, la propia declaración de ayer de los partidos opositores. Hay académicos que hablan de que el 18 de octubre nos hizo despertar, significó que abriéramos los ojos ante las injusticias. No, no, esos son cuentos, por favor. Tenemos conciencia, los chilenos tenemos conciencia de las injusticias, las desigualdades, los abusos, y tenemos que combatir todos los abusos, todas las formas, ¿verdad?, de injusticia que se expresan en la sociedad. Pero la violencia está excluida de la vida en democracia. La violencia no puede ser avalada de ninguna manera. Alguna gente sacaba cuentas así. Si no hubiera sido por esto, no se habría conseguido lo que se consiguió. Algo así como un poquito de violencia es recomendable. No, no. Y hay que aplicarle eso a los jóvenes que no han vivido lo que vivimos otros. Y hay que advertirle, hay que decirle, miren, después de la violencia de los aficionados, viene la violencia de los profesionales. Esto no es un juego. Tenemos que enseñar eso, porque hay un déficit pedagógico muy grande con las nuevas generaciones. Gracias. Bien. La siguiente pregunta te la va a realizar Felipe Lyon, Sergio. Hola. Hola Felipe, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación, muy interesante, muy iluminadora. Bueno, mi pregunta tiene mucha relación con lo que estaba hablando ahora último, de hecho, respecto de la violencia.
porque mucha gente celebró mucho el acuerdo del 14, ya no me acuerdo si fue el 11, 14 de noviembre de esa semana, que se llamó por la paz y la Ay, nueva no escucho, constitución. no ¿Se escucha, escucho. no? ¿No se escucha? Esperemos, vamos de nuevo Felipe, por favor. ¿Ahora sí se escucha? Escucha, espérate, esperemos que vuelva él, Felipe. Ya. Parece que Sergio está con un poquito de problema de conexión. Sergio está, esperemos que vuelva. Les Ya. recuerdo que está formulando la pregunta Felipe Lyon. Dile que te repita, que te repita. Y Sergio estaba con No, algún por chat. problema de No, conexión. no, no. Ahí sí, A ver, ahí, ahí nosotros te escuchamos. ¿sí? ¿Nos ¿Puedes escuchas ahí? repetir brevemente? A ver. Sí, 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 ahora no sí. te preocupes. ¿Nos escuchas bien tú, Sergio? Esperemos que Sergio tenga... Sí. ¿Nos escuchas bien, Sergio? Parece que no. No. Bueno, Sergio, mira, si te parece podemos... Perdón. ¿Ahí está? Ahí sí. ¿Nos escucháis bien? Ahí sí. A ver, se Estaba interrumpe preguntando un Felipe. poco. Dale, Ahora A sí. Felipe, ver, ahora sí. Sí, no, mi ¿ustedes pregunta... me escuchan? Sí, A ahora ver, sí. ahí. Mi pregunta era tenía relación con lo que venías hablando, digamos, de que mucha gente celebró el acuerdo de noviembre, que se llamó por la paz y la nueva constitución, porque lo interpretó como una salida política a la violencia. Pero lo que se ha visto ha sido diferente, porque la violencia no se ha acabado y la crisis tampoco. Entonces, ¿usted cree que podría haber habido otra salida al conflicto de octubre? O sea, y cree que la salida del acuerdo fue una salida adecuada o había otras posibilidades? Estamos hablando del 15 de noviembre, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, sabemos. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, Veo ahí mover. La salida del 15 de noviembre fue, ya sabemos, después de una jornada de terrible violencia, eh, estaba todo el mundo preocupado de qué iba a pasar. Aquí algunos astutos la Constitución del mes anterior. La preocupación por la Constitución no estaba, era general, ¿verdad? Pero no era una urgencia. Yo creo que entró por la ventana, ¿verdad? Esto de la Constitución. Curiosamente, quienes firmaron el acuerdo del 15 de noviembre y puerta de salida de los conflictos, ¿verdad? La puerta de la paz, diseñaron un itinerario largo de a lo menos 2 años, ¿verdad? La famosa convención. Bueno, uno dice, pero ¿y por qué no resolvieron el 15 de noviembre los partidos? Crear de inmediato una comisión, ¿verdad?, de senadores y diputados que preparara un proyecto de nueva constitución, ¿ya? O la propuesta de los cambios al actual texto, ¿verdad? Y que eso pudiera haber sido sometido a referéndum prontamente, ¿verdad? Este año, ¿verdad? Y todo sería más claro. Pero es que esto tenía que parecerse a una asamblea constituyente. Tenía que parecerse, ¿verdad? Ahí está el elemento, ¿verdad? El cuento aquel de la refundación. En el gobierno anterior funcionó incluso una bancada de diputados por la Asamblea Constituyente, lo que es para la risa, tratándose de diputados que fueron elegidos por el pueblo para que actúen como legisladores, ¿verdad? Ha habido aquí mucho cuento, mucha retórica, mucha fantasía. Hay que buscar una salida racional a todo esto. Creo a todo esto, Felipe, que los partidos en este momento están pensando en la elección Se, parlamentaria.
Ese es el poder real. Lo otro es como una cosa así vaga, ¿verdad? Que puede ser larga. La famosa convención, la hipotética convención, funcionaría durante 9 meses, quizás 12. Bueno, ya se terminó el gobierno actual. Sería eso, sí. Perfecto. Sergio, te Sí, queremos agradecer infinitamente la disposición para haber participado en este seminario de la Fundación, en este taller de coyuntura que nosotros le llamamos, de la Fundación bueno, Jaime Guzmán. muy bien. Y la voluntad de responder todas y cada una de las preguntas ha sido muy, muy amable. Y le agradecemos a todas las personas que han preguntado y a quien haya quedado ahí sin poder preguntar también. Muchas gracias, Gracias Sergio. por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Muy, muy amable. Gracias a todos por participar nuevamente. Nos Gracias. vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao, Sergio. Gracias.